Si uno quería saber qué pasaba en la ciudad, tenía que estar en el barrio obrero. Un epicentro de la bohemia, de la cultura musical. Aquí lo que era fútbol, eso era locura. Había mucha familia, mucho respeto. Los barrios se construyen no por decisión administrativa, sino por toma que hacen las personas. Y hoy el barrio obrero es un museo de la memoria de Cali. Una de las maneras de celebrar ese nacimiento fue con el tranvía municipal que se inaugura pleno 20 de julio. En 1915 llega a la estación del Ferrocarril del Pacífico. La articulación de Cali con Buenaventura, Buenaventura con el Canal de Panamá y el canal hacia el mercado más grande que se constituye en el siglo XX, que son los Estados Unidos. Ya puede importar mercancías, importar materia prima, pero también transformarla y poderla comercializar. Eran unas condiciones ideales para que se desarrolle un mundo fabril. Ese cambio se traduce en mucha presión sobre el espacio. Cali se está expandiendo, estamos saliendo del viejo centro alrededor de la Plaza de Caicedo. Pasamos en 1912 de cerca de 20.000 habitantes a 1918 cerca de 44.000. Necesitamos un barrio obrero. Hubo una ley nacional sobre la creación y constitución de barrios obreros con unas especificidades como tal. Su nombre ya no está ligado a una parroquia o a un santo o a un nombre bíblico, sino que ya tiene una connotación de una palabra moderna, digamos, obrero. Un epicentro de la bohemia, de la cultura musical, la cultura futbolística. Aquí lo que era fútbol, eso era locura. Aquí las empresas, las fábricas patrocinaron a muchos jugadores. Las calles eran adoquinadas en ladrillo y las calles sin pavimentar. Escuchábamos mucha música que llegaba por acá, por Buenaventura, de Cuba. Uno iba hacia el barrio obrero o hacia el colegio donde uno estudiaba, entonces uno pasaba por sitios y se estaba escuchando guaracha, se estaba escuchando sonora matancera. Por eso negro Facundo no tiene que trabajar. El sonido de la matancera a nosotros nos agradó. Ya se nos pegó la vaina de la sonora y querer hacer lo que ellos hacían. Comenzamos a organizar la Sonora Juventud. El obrero no comenzó como centro, sino porque eran muchas familias. Había mucha familia, mucho respeto. Y aquí se concentraban las actividades culturales y sobre todo políticas. Aquí en el Obrero se van a organizar las primeras centrales sindicales. Tenemos que pensar que hay procesos culturales y políticos del 19 que van a estar muy presentes en el barrio obrero. Yo creo que el ejemplo más grande es la continuidad de la lucha por la tierra. En el caso del barrio obrero está ubicado en un ejido, en una tierra comunal, en un ejido que ha sido disputado desde siglos anteriores, donde pues digamos las clases menos favorecidas o los, como se les decía, la plebe, venía luchando en contra de unos terratenientes y hacendados que estaban apoderándose de esos ejidos, que estaban dándole, se habían apropiado. En el espacio urbano, la figura que va a descollar y que va a representar eso es Julio Rincón.
Julio empieza a acercarse al consejo, a las notarías, con mapas, con planos. Se da cuenta de que hay territorios que están ocupados por los terratenientes, por los hacendados. Y empieza a agenciar, a llamar a la gente, a hacer las marchas desde el Parque Obrero. Y empieza, digamos, en la historia de la ciudad una cosa muy importante, y es que los barrios se construyen no por decisión administrativa, sino por toma que hacen las personas. La radio también nos comunica con el canto del Caribe. Los años 30 y 40, el eco de la música antillana empieza a ser muy fuerte en esta geografía. Nosotros yo creo que alcanzamos a tapar por ahí unos 15 años. Yo creo que tocamos en todos los negocios de Cali. Entonces vamos a tener una primera y segunda generación de hijos del barrio obrero, donde ya propiamente no los podríamos definir como campesinos, donde ellos van a jugar como entre ese mundo artesanal y fabril, donde van a tener la posibilidad de una educación en su infancia y en su juventud, y donde van a tener también la posibilidad de definir qué oficio quieren. Nosotros cogimos esta de pintura, de pintar y todo por un cuñado, pero nosotros cuando comenzamos a ganar plata, yo boté esa brocha por allá y yo no volví a subirme en la escalera. Si así tú lo quisiste. Son los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar y de decidir qué quieren ser. Son los jóvenes que crean una orquesta, son los jóvenes que crean un equipo de cuadra, son los jóvenes que crean una selección de fútbol de barrio. Pues el fútbol nosotros lo practicamos acá en las calles, pero cuando teníamos la parte esencial nos íbamos a la parte que llamamos nosotros el lonchan. El lonchan en ese momento era un hipódromo que quedaba a las afueras de Cali. Claro, un terreno llano que tenemos hacia el oriente de Cali, en lo que era el mundo del Bayano. Entonces allí uno iba a jugar y jugaba con los de Benjamín Herrera y jugaba con los de un nuevo sector que era el Troncal, que realmente era como una especie de invasión, las Américas. Actué en 10 de los 14 equipos profesionales que tenía Colombia. Desde la escuela yo jugaba y jugaba de 9 de centro delantero. Ahí teníamos un maestro de escuela. Él me decía, cuando no quiera jugar de delantero, juegue en el arco, que usted lo hace bien. Y ahí me fui quedando en el arco. Hasta que salió un aviso en la prensa, Boca Junior solicita un arquero. Con esta generación de primera, segunda y tercera generación de los nacidos en los barrios obreros, están haciendo también una nueva forma de construir ciudad. Y esa nueva forma es los sectores populares ganando espacio público y político en las decisiones de la ciudad. Julio empieza a liderar esas reivindicaciones, no solamente que tienen que ver con la vivienda, sino con el acueducto, con la electricidad. Por consiguiente, es elegido concejal, el primer concejal del pueblo en el siglo XX. Por eso la importancia de estos líderes sindicales, pero también por eso la importancia de los jugadores de fútbol y por eso también la importancia de los primeros bailadores que gozan de un reconocimiento público 100 años después de constituido el barrio, ¿no? La gente en el obrero no disociaba el mundo, si se quiere, del placer, del ocio y del trabajo. Quienes trabajaban en fábrica querían, cuando ya salían a un sitio donde divertirse, y los que trabajaban en la parte comercial, digamos en el centro, pues también. Del Porvenir se venían para el obrero, de la Alameda para el obrero, de la Floresta para el obrero, que eran los barrios reconocidos, todo para el obrero. Oye, lo que quiero decir. No es barrio obrero, pero la calle 19, indudablemente, es el sector donde se origina el estilo de baile caleño. En aquellos sitios de la calle 19, la zona de tolerancia es trasladada allí.
Pero allí había un timbalero que acompañaba toda la música que salía de las rocolas. Cuando el bailarín escuchaba a ese jazzista y hacía redobles, trataba de seguirlo con el movimiento de los pies. Nació allí el estilo de baile caleño. Ahí es donde nace el caleño bailador nato. De aquí, nada de andar por el aire ni no abajo, todo abajo. Las tijeretas, la ruleta, todo eso lo abajo. La pachanga o charanga era toda al piso. O sea, uno hacía el paso así, tan. Aquí, mejor dicho, la gente trabajaba era para comer y bailar. Hemos sido íconos tradicionales de la rumba en Cali. Porque, por ejemplo, la zona de tolerancia, eso se abría a las 7 de la noche. Ahora, el gran bullín de la zona de tolerancia comenzaba después de las 10 de la noche. ¿Sabes dónde viene el obrero a maquinear esto? Habían bares, sí, cuando ya eso se profirió y que los amaneceros y toda cosa, ya ahí ya entra. Y aquí hay una cosa que llaman Inale, y yo sí, mano, tenemos que ir a hacer sala. Digo, ¿por qué, hermano? Porque allá vale 2 pesos la estada con ella, 2 pesos la plaza, hermano. Yo no sé si me quiere. Ahí es donde comienza el éxodo de familias del obrero y de otras partes de alquilar las casas para eso. Allí ese éxodo es por ahí más o menos de los 75, 80, tirando allá. Más o menos, antes no. En aquella calle 19, de la cual hablábamos, allá realmente en esas casas de bombillo rojo estaban las famosas señoras denominadas coperas, ¿sí? Que eran las que atendían y que bailaban muy bien. Entonces alguien le dio por decir, hay que enseñarle a la señora, a la esposa, a que baile. Y fundaron la primera escuela de baile de Cali que se llamó la Comparsita. El profesor era Benigno Holguín. Entonces, cuando ya las señoras, las muchachas aprendieron a bailar, yo quiero bailar, dijo, pero usted no puede ir allá a los antros de la 19. Dígale a sus amigos que vengan aquí a la casa, que traigan su traguito y que aporten algo para pagar el sonido. Eso es el comienzo de los bailes de cuota. ¿Y eso con qué se mezcla? Con un espíritu que creo que también es lo nuevo a nivel regional latinoamericano, donde ya encontramos dirigentes sindicales, dirigentes culturales, dirigentes políticos que están diciendo, mire, esto existe y hay que reconocerlo. Julio lidera los movimientos pro vivienda. Hay sectores del liberalismo moderado y radical que lo acompañan, como los Barberena, por ejemplo, y que definieron en el Consejo leyes para que los sectores más pobres tuvieran vivienda. Cuando los habitantes del barrio obrero pasan de ser arrendatarios ejidales a ser propietarios de sus viviendas, pero también al consumar la idea de que son un grupo social que tiene derecho a elegir, a votar, a decidir por esta ciudad, se vuelven un problema. Julio sale de su casa organizando una actividad que es regional y lo acompaña Barberena. Julio duró 6 meses en una cárcel de Nariño y su familia no sabía. La señora de Julio fue apresada por varios días porque no lo encontraron a él y después de 3 meses, 4 meses encuentran a Julio y a Barberena terriblemente golpeados. Y por eso es que el barrio obrero o los habitantes del barrio obrero comienzan, y de los demás barrios obreros, comienzan a vivir la guerra sucia y la agudeza del conflicto. Tres meses desaparecido, lo encuentran en las fronteras de Cali, su cadáver supremamente descompuesto, con señas muy grandes de tortura,
y solamente es reconocido porque lleva una argolla en la cual están inscritos los nombres de sus 5 hijos. Por eso es que Julio Rincón es desaparecido. Por eso es que hay una masacre en la Casa Liberal. Por eso es que hay una masacre de estudiantes en Cali. Cuando todos creíamos que las reivindicaciones habían parado con la muerte de Julio, había un joven que lo acompañaba y es José Cardona Hoyos, que va a ocupar un lugar en el Consejo Municipal, que va a organizar la Federación de Trabajadores del Valle, FEDETAC. Cuando nosotros estábamos muchachos, yo vivía en toda la esquina, ahí se conformó el sindicato de FEDETAC y allí los días sábados hacían bailes para tener un componente monetario para los ingresos de las federaciones de trabajadores que se reunían ahí. Y va a impulsar todos los procesos culturales que Julio había desarrollado, como biblioteca, como la escuela Policarpa, y los va a continuar desde el Consejo, en la Asamblea y en el Congreso de la República. La década del 50 es un parteaguas para mí en la ciudad de Cali, en la cual teníamos líderes que se habían ganado un reconocimiento, de líderes como parte de un barrio, de líderes que son comunistas, socialistas, y eso era legítimo. Y en los 50 ya son tachados de delincuentes. En los 50, 60 ya existe todo un aparato ideológico para decir que ser comunista, socialista es negativo y es peyorativo y son una amenaza. Ya para los años 80 hay una decisión en la izquierda. Él reconoce que no se pueden combinar todas las formas de lucha y que hay que pelear por una democracia real y avanzada. Y las FARC ordena la ejecución del liderazgo que tenía el Partido Comunista. José Cardona Hoyos muere saliendo de la Santiago de Cali en los años 80. Miremos, por ejemplo, cómo con los Juegos del 71 Cali se piensa hacia el sur. Entonces uno lo que va viendo es que esos lugares de importancia o esos lugares de primacía geográfica y política que tenía el obrero hasta ese momento empiezan un declive. Sumándole también un poco el ocaso del ferrocarril del Pacífico, encontramos un primer momento de crisis aguda en el barrio. Las transformaciones del barrio obrero tienen que ver también con las transformaciones de ciudad y las transformaciones que tienen que ver con la región y la geopolítica. Y las expectativas de la gente ya tienen que ver con otro tipo de consumo que ya se pueden ubicar no en la fase de la industrialización, sino en la fase del comercio y en la fase de los servicios. No hubo problema, digo usted, por ahí hasta los años 80 y pico, cuando ya eso se arrebató. Después de que apareció la cocaína y el bazuco, allí es donde está el problema. El narcotráfico va a cambiar nuestros patrones de consumo, pero también la globalización que se va a dar a finales de los 80, comienzos de los 90. A eso sumémosle los procesos de apertura económica que vienen un poco más adelante y que impactan de lleno en un sector fabril y artesanal tan fuerte. Coloqué un taller de zapatería y bueno, el taller fue creciendo. Yo llegué a tener 82 obreros. Yo tenía 3 carros, 3 vendedores. Se iban con mostrario y traían los pedidos, se dan 6, 7, 8 mil pares de pedidos. Bueno, eso era una belleza trabajando, mejor dicho, y muy bueno hasta que
En el 91 se nos dañó todo porque llegó la apertura económica. En el barrio obrero andan diciendo que baila bien. Y ahí después nos acabó de organizar el zapato chino. Ya en el siglo XXI, en mi opinión, hay dos factores claves a los que se suma esta discusión. El proceso de renovación urbana, que se centra fundamentalmente en los barrios del Calvario, parte de Sucre, porque toda esta población en general habitante de calle que vive del mundo del reciclaje, pero que también está inmersa en problemáticas, digámoslo, asociadas al consumo de alucinógenos, empiezan a desplazarse hacia el barrio obrero. A pesar del cambio de uso del barrio, podemos resistir para viejas prácticas culturales que están en la historia individual y colectiva de todos. El obrero es un potencial turístico. La gente que viene, que sabe de que la salsa en Cali, que nació en el obrero, quiere conocer esos sitios. La industria se desplazó, el neoliberalismo nos menguó, los chinos nos están matando, pero en el barrio obrero hay zapateros. Y ahora último fue que la hija mía me dijo, papi, ¿la zapatería qué? Entonces le dije, mira, si usted quiere, pues póngase usted a fabricar. Yo le ayudo, yo le asesoro. Y esa es la historia. Y hasta ahora, vea cómo estamos, 2 obreritos nomás. Y hoy el barrio obrero es un museo de la memoria de Cali. La idea de museo está ligada a la idea de salvaguardar, de proteger. Hoy, más que nunca, para los barrios del centro, para esos barrios populares, hoy la memoria y la historia hacen parte de sus mejores armas para defenderse de la renovación urbana. Realmente sí, yo tengo mi vida propia, yo seguiré así hasta los últimos días de mi existencia, gracias a Dios, porque realmente yo quiero a mi barrio. Las cuartas o quintas generaciones de habitantes raizales del barrio han hecho su vida por fuera del obrero. Y eso es un proceso sociológico que no podemos detener ni se trata de culpar a nadie. Digámoslo entonces que ese sentido, ese tejido barrial sí se ha ido agotando. En este relevo generacional hay una resistencia y las ciudades también son eso, esos espacios por donde todavía está la fábrica de zapatos y todavía están los sastres, las casas grandes, el departir de la cultura, y eso también es importante en la vida de los barrios. ¿Cuál es la Cali que queremos? Yo creo que eso es lo que se está definiendo hoy en este momento en Cali, siglo XXI. Mi vida cambiará y seguirá sin tu querer. Sería más feliz sin el amor e indiferencia. Si así tú lo quisiste, ¿qué te puedo yo decir? Que sigas más feliz con tu querer y tus mentiras. Ya todo terminó, mataste una ilusión.